Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 23. Continúo con la serie Tiempo de Crisis. Este es el tema número 3, que se titula La ley o la gracia. La ley o la gracia. Mateo 23, versículo 23. Aquí está hablando Jesús y dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, o dan sus diezmos de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si nosotros observamos bien este pasaje, Jesús está reprochando a los escribas, que eran los que enseñaban la ley, la que la interpretaban, la enseñaban. Les está reprochando el hecho de que ellos habían invertido el orden de los valores, de cómo Dios había dado un orden en la ley. Entonces Jesús dijo: ustedes dan sus diezmos, si van conmigo allí, dice, ustedes diezman del comino, del eneldo, etcétera, y dejáis lo más importante de la ley. Ahora, hay una pregunta aquí: ¿qué es más importante de la ley? ¿Darle a Dios dinero o respetar la vida de un prójimo? Es obvio, ¿no? ¿Verdad que sí? Que respetar la vida de un prójimo. Pero el dinero tiene un lugar allí. Dios está muy interesado en que nosotros tengamos la actitud correcta hacia el dinero. Entonces dice: ustedes han dejado lo más importante de la ley, la justicia, que tiene que ver con el trato hacia los demás, la misericordia, que es la compasión que debemos tener hacia otros, y la fe, es decir, la confianza en Dios. ¿Qué era más importante? ¿Darle a Dios dinero o la justicia, la misericordia y la fe? Pues la justicia, la misericordia y la fe. Jesús lo está diciendo. Esto es lo más importante. Ahora fíjense lo que dice a continuación. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Justicia, misericordia y fe. ¿Estamos? Pero luego añade, sígame ahí en su Biblia, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. Muy bien. Entonces, fíjese, definitivamente que el dinero tiene un lugar dentro de las Escrituras. El abuso que se ha hecho por parte de algunos predicadores, de algunos pastores codiciosos de ganancias deshonestas, ese abuso que se ha hecho de esquilmar a las ovejas, de engañarlos, de estafarlos, de mentirles y sacarles el dinero, escúcheme bien, no anula la verdad de Dios acerca del dinero. Tampoco anula el propósito que Dios tiene dentro de su plan maestro acerca del dinero. No anula, el abuso no anula. Hay verdades en la Biblia que tenemos que observar respecto del dinero. Por ejemplo, hace 8 días vimos las advertencias de Dios hacia las riquezas. Pero también hay cosas buenas que Dios pide de nosotros que tengamos respecto al dinero. Entonces, los abusos no anulan que hay una verdad allí. Es como, por ejemplo, hay abusos en la sanidad divina, hay abusos en los milagros. Algunos los venden, otros hacen todo un show para hacer milagros. Pero el hecho de que abusen de la sanidad de Dios, de los milagros, no anula que Dios es un Dios de milagros. No anula, hay una verdad. Dios sigue siendo un Dios que sana. ¿Cuántos dicen así es? Dios sigue siendo un Dios que hace milagros, y todos los días. Hay verdades bíblicas acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero el hecho de que haya abusos respecto de la profecía, etcétera, etcétera, no anula, no los anula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Anularlos porque están abusando y están exagerando algunos? No. Tenemos que aprender el concepto correcto de la Biblia. También hay abusos de la gracia, por ejemplo. No, la gracia, todo se vale, no importa, no. Dios es amor, y en la gracia todos cabemos.
Sí es cierto, pero eso ha llevado a algunos al libertinaje. Y ese abuso no nos debe de llevar a la ley. ¿Verdad que no? Hay una verdad acerca de la gracia, que es lo que tenemos que aprender. El hecho de que haya apóstoles y profetas que abusan de la fe de la gente no anula que hay verdaderos pastores, no anula que hay verdaderos profetas y verdaderos apóstoles y verdaderos maestros de la Biblia. ¿Verdad que no anula? Entonces, este abuso que se ha hecho del dinero, de la manipulación, algunos cristianos por ahí, diría yo algunos millones, bueno, pues no anula las verdades bíblicas sobre el dinero. La Biblia lo menciona. Uno de los argumentos más usados por algunos cristianos respecto del dinero es algo que yo de continuo escucho, inclusive me mandan correos y me dicen: pastor, yo no diezmo, dicen ellos, porque el diezmo es parte de la ley, dicen ellos. Entonces ellos te citan un versículo que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, pero lo que no entienden es que la ley no es una maldición, porque la Biblia dice que la ley es buena, porque fue dada por Dios. De lo que nos redimió fue de las consecuencias de no guardarla, que era maldición. Entonces dicen así: como no estamos nosotros bajo la ley, no estamos obligados, por lo tanto, pues a guardar la ley, y por lo tanto los cristianos no debemos diezmar, dicen ellos. No debemos de dar, no deben de pedir dinero en las iglesias, dicen algunos. Pero repito, el abuso que han hecho algunos no anula que la Biblia hable de esto, ¿eh? Bien. Vamos a ver 1 Timoteo 1:8. Vamos a mover la Biblia rápido. Acuérdese que siempre que venga traiga su Biblia. Es muy importante que traiga su Biblia, anote, haga observaciones allí. 1 Timoteo 1, versículo 8. Dice así: pero sabemos que la ley es buena. Ahora, esta es una cita de Pablo a Timoteo, y fíjense lo que dice en el Nuevo Testamento. Sabemos que la ley es buena, porque es dada por un Dios bueno, si uno la usa legítimamente. A ver, la ley es buena siempre y cuando se use legítimamente. ¿Qué significa? Significa que debemos de saber distinguir de que por hacer las obras de la ley nadie puede alcanzar la salvación, ni lograrla. La salvación no viene por hacer nosotros buenas obras. Entonces, darle el uso legítimo de la ley es ubicarla en su verdad, en la posición que tiene dentro de las Escrituras. Yo he escuchado a cristianos que dicen: no, el Antiguo Testamento ya no lo leo. No lo leas, no es necesario, porque la ley ya pasó, dicen ellos. Ya pasó, dicen. Pero vamos a ver, vamos a poner mucha atención, porque este tema es, sí, ciertamente es un alimento sólido. Entonces vamos a poner mucha atención, ¿de acuerdo? Entonces dice que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Cómo es la ley? Buena si se usa legítimamente. Ahora vamos a Gálatas 3:21. Gálatas 3, versículo 21. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Fíjense lo que dice Pablo a los Gálatas: en ninguna manera, porque el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. ¿Estamos en lo cierto? No podemos desechar el Antiguo Testamento, sino ¿cómo nosotros vamos a entender el Nuevo si no conocemos el Antiguo? Entonces, es contraria a la ley, a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, que la ley no tenía el poder de hacer nacer de nuevo a nadie, pero la gracia sí. Por gracia somos salvos por medio de la fe.
y esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no está peleada, escúchenme bien, la ley, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, al contrario, se complementan. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 en el versículo número 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Cómo va a ser pecado la ley? No. Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. A ver, explícame, Pablo. Sí. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, yo no sabría que es pecado no codiciarás los bienes de tu prójimo si la ley no lo dijera, dice Pablo. Entonces, como el propósito de la ley era hacernos ver nuestra verdadera condición de que éramos pecadores, y que por más que nos esforzábamos o nos esforzásemos por guardar la ley, nadie podía ganarse la salvación. Ese era, entre otras cosas, el propósito de la ley. Pablo decía que la ley era como un escalón, como el bastón que nos apoyó, dimos el paso para subir a un nivel mayor, que es el nivel ¿de qué? De la gracia. ¿Qué es mayor? ¿La ley o la gracia? La gracia es mayor que la ley, porque la verdad y la gracia, dice San Juan, vinieron por Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, o le fue dada a Moisés. Otro versículo, Romanos capítulo 6, versículo 14. Fíjate, como estamos ahora bajo la ley, bajo la gracia, cuando fuimos nosotros nacidos de nuevo, todo fue por gracia. Se nos regaló la salvación. Entonces, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, según las Escrituras. Vean lo que dice aquí, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque lo que hacía la ley era, cada vez que la querían observar los antiguos, se daban cuenta que no podían, y se daban cuenta que eran adúlteros, mentirosos, etcétera, etcétera. Entonces dice, nosotros ya no somos esclavos del pecado porque no estamos bajo la ley. Ya el pago, las consecuencias de violar la ley, ya las pagó Jesucristo. Nosotros fuimos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. La justificación es el acto por el cual Dios te declara sin culpa ya. ¿Y cómo viene esto? ¿Por hacer obras de la ley? No, sino por creer. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no les pertenece a ustedes, no es asunto de ustedes, es un regalo de Dios. Bien, Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿El fin de la ley quién es? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Ahora, la ley del Antiguo Testamento estaba dividida en tenía dos aspectos la ley. La ley moral y la ley ceremonial. La ley moral tenía que ver con los mandamientos como no matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Eso es la ley moral. La ley ceremonial eran todo tipo de ceremonias que se hacían apuntando hacia la venida del Mesías. Por ejemplo, el sacrificio de la Pascua. El sacerdote en el tabernáculo quemaba incienso, se lavaba las manos, hacía un montón de ceremonias y de ritos, ¿sí? Guardaban el sábado, que es de la ley ceremonial, tomaban cierto tipo de bebidas, dejaban otras, comían cierto tipo de comidas, pero de una manera ceremonial. Voy a ir explicando poco a poco a medida que desarrollo la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Bien, repito, el abuso por un lado que hay sobre el asunto del dinero y la ignorancia por otro lado
que hay acerca de lo que la Biblia enseña sobre el dinero, repito, no anulan la verdad acerca del dinero. Les voy a hacer una pregunta. ¿El diezmo es de la ley? ¿El diezmo es de la ley? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, está dividido el asunto aquí. Así como un partido de Chivas América, está todo dividido aquí. Bueno, vamos a ver esta verdad acerca del dinero, porque es importante para nosotros que tengamos el correcto concepto y la correcta actitud respecto del dinero. Bien, voy a hablarles acerca de cómo el diezmo ya se practicaba cientos de años antes de que la ley de Moisés lo estableciera y lo pusiera como una obligación. La historia universal registra que los pueblos como los medos, los persas, los caldeos diezmaban, daban la 10ª parte de lo que ellos obtenían en las guerras y del fruto de su trabajo, lo diezmaban a sus dioses paganos. Fíjense, qué interesante. Y de lo que ganaban en sus trabajos, todo, etcétera, ellos guardaban una 10ª parte e iban a los templos paganos y se los ofrecían a sus dioses. El diezmo, fíjense qué interesante. Pregunto, ¿quién puso esto en sus corazones de dar a los dioses? ¿Quién le puso en el corazón a Caín, a Abel y a Caín ofrendarle a Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dios? El asunto con los pueblos paganos es que sus ofrendas estaban distorsionadas porque eran ofrecidas a dioses falsos. Bien, pongan atención, 500 años antes de la ley de Moisés, antes que Dios le diera en el monte Sinaí a Moisés la ley, un caldeo pagano llamado Abraham, ¿han oído de Abraham? ¿Sí? Que vivía ahí en Ur de los Caldeos. Dios lo llama, Dios lo escoge, y él, dice la Biblia, que tenía un sobrino que se había ido a vivir cerca de la ciudad de Sodoma, y hubo una guerra ahí entre los reyes de Sodoma, Gomorra, los de Zoar, los de Seir, y hubo esa guerra, y tomaron preso a Lot, el sobrino de Abraham. Entonces fueron con Abraham y le dijeron: apresaron a tu sobrino Abraham. Entonces Abraham armó a sus siervos que tenía allí en sus haciendas, la gente que trabajaba para él, fue y le hizo guerra a los que tenían preso a su sobrino Lot y lo rescató. Entonces la costumbre en las guerras de aquel tiempo era que cuando el vencedor tomaba todas las cosas de valor, las riquezas, y se las llevaba, y entraban a la ciudad en son de triunfo mostrando las riquezas que ellos habían obtenido, mostrando su triunfo. Pero yo quiero que vean lo que hizo Abraham cuando fue a rescatar y venció a aquellos reyes. Vamos a Génesis capítulo 14. Estoy hablando en la historia 500 años antes de la ley de Moisés. Ok. Génesis 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, no le ponga así a su hijo, y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, aquí es de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, del Dios verdadero, después hablaremos el próximo domingo sobre Melquisedec un poco, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y vean lo que viene a continuación, no se duerman. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pregunta: ¿quién le enseñó a Abraham
a darle al Dios Altísimo. 500 años antes de la ley, ¿quién le enseñó a Abraham a darle los diezmos al Dios Altísimo? ¿Quién le enseñó? ¿No será que hay algo ya escrito en el corazón de los hombres de ofrecerle en señal de gratitud a Dios? ¿Algo? ¿Ofrendas? Otra pregunta, ¿por qué Melquisedec, que algunos, bueno, luego hablaremos más acerca de esto, de este sacerdote, ¿por qué Melquisedec no rechazó los diezmos de Abraham? Esa pregunta está buena, ¿no? ¿Por qué no lo rechazó? ¿Por qué no dijo, esa es una costumbre pagana, no quiero nada? 500 años antes de la ley. Bueno, pasan 500 años, llega este personaje, Moisés, libertador de Israel, y en el monte Sinaí Dios le da a Moisés la ley. Y en esa ley Dios pone los diezmos como una obligación. Fíjese lo que dice en Deuteronomio 14. Ahora ya los pone como tienes que diezmar. ¿Por qué Dios tuvo que hacer una ley así ya? Tienes que diezmar. Porque el hombre empezó a poner cada vez más su esperanza y confianza ¿en qué? En el dinero. Y si en algo Dios nos prueba a todos los humanos, es precisamente en el dinero, fíjense. Y los cristianos más. Bien, Deuteronomio 14, versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás. En otra versión contemporánea dice, sin falta apartarás la 10ª parte. Indefectiblemente, o sea, no faltará, siempre tú apartarás la 10ª parte de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Lo dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí ya Dios estaba diciendo, me vas a diezmar a mí de todo lo que yo te dé, de toda la bendición que tú obtengas, tú vas a diezmar. Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. A ver quién va a reinar en tu corazón, si el dinero o yo. Ahora, versículo 24. Antes de leerlo, yo he escuchado a algunos cristianos que dicen, no debemos de diezmar porque el diezmo era en vacas, el diezmo era en grano, y yo no soy agricultor ni ganadero. Entonces eso de ¿cómo voy a llevar? Dice, nunca se ve en la Biblia, dicen algunos, que había que llevarle dinero, el diezmo en dinero. Bueno, vamos a leer para nada más aclarar ese punto. Versículo 25. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, imagínate ir cargando las ovejas y las vacas, que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, y aquí bendición es que Dios te dé bienes, riquezas, versículo 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. ¿Se daba dinero, sí o no? Díganlo. Ok. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, ahí está, obligatorio. Ahora bien, el diezmo, yo dije hace un momento, era practicado cientos de años antes de la ley de Moisés. Pero junto con esa práctica de diezmar a los dioses, también se practicaban otras leyes, otros principios, como por ejemplo, la historia registra que todos los pueblos, que todas las culturas castigan el homicidio. El no matarás siempre ha estado, desde antes de la ley. El no robarás siempre ha estado. Dios castigó el homicidio de Caín cuando mató a su hermano. Siempre en todas las culturas se ha castigado y se seguirá castigando el no matarás
el no robarás, el no dirás falso testimonio, siempre se castigará. ¿Sí o no? Necesito que me afirmen o me nieguen. Yo también los voy a negar. Era un doble allí. Entonces, fíjese, ponga atención. 520 años antes de Moisés, es decir, en el siglo XVIII antes de Cristo, Abraham existió en el siglo XVI antes de Cristo. Bueno, en el siglo XVIII antes de Cristo, 520 años antes de Moisés, vivió en Babilonia un rey que es de los más famosos en la historia universal. Este rey se llamó Hammurabi, no Kimosabi, Hammurabi. Bueno, Hammurabi escribió un código que es muy famoso. Está es un monolito de piedra que mide casi 3 metros de altura, que está en un museo en Francia, en París, que ahí está. O sea, usted puede ir, creo que es el museo, ¿cómo es? Lefebvre, algo así, no recuerdo, yo como no sé francés. Entonces, ahí está como una prueba histórica, arqueológica de ese código. Y en ese código están escritas 282 leyes que escribió Hammurabi. Entre algunas está el homicidio, castigado con pena de muerte, el robo. Ese código habla en contra del fraude, en contra del secuestro. Los secuestradores pagaban con su vida en aquel tiempo. Ahora les dan chance que anden por ahí. La traición también se castigaba en el código de Hammurabi. La brujería se castigaba en el código de Hammurabi. Es increíble. Ahora, Hammurabi aseguró que las leyes que él escribió y que hizo su monolito allí de piedra, se las había dictado al dios al cual él adoraba. Ese dios se llamaba Marduk. Y Marduk, según Hammurabi, se los dictó y él los escribió. Bueno, yo pregunto, ¿no sería más bien lo que Dios puso en el corazón y en la conciencia de los seres humanos? No fue ni Marduk, porque antes de Marduk los antecesores ya castigaban el robo, ya castigaban el homicidio. Entonces, ¿quién puso eso en el corazón de los hombres? Dios. Y Pablo lo dice. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Pablo nos lo pone aquí muy claro. Romanos 2, versículo número 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, fíjate cómo habla de los que fueron antes de la ley. Sin ley también perecerán, morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El asunto es que nadie pudo hacer la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vea el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué es por naturaleza lo que es de la ley de Moisés? No matarás, no robarás. ¿Me estoy explicando? Pongan mucha atención, esto es muy importante. No es muy fácilmente digerible, pero por eso tienen que poner atención. El que se duerma, que se duerma. Dice, entonces, los gentiles que no tienen ley, estos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, hay una ley dentro de ellos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién escribió eso en el corazón de los hombres? El Dios Altísimo, que fue representado por Melquisedec, a quien Abraham le entregó ¿qué? Los diezmos.
dando testimonio su conciencia de cada ser humano, de cada hombre, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, mira, en cualquier época en la historia del hombre, cuando un hombre mataba a otro, había algo dentro de él que lo condenaba. ¿Por qué? Siempre, aunque eran despiadados, siempre se miraban las manos, veían la sangre y así como, siempre como escondiéndose. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién puso eso en sus corazones? Dios. Ahora, estamos viendo que la ley moral no era de la ley de Moisés, era desde antes. El no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, es desde antes. Bien, seguimos adelante. La gracia bajo la cual vivimos los cristianos, porque ahora vivimos bajo la gracia, porque la ley fue dada por Moisés, dijo el apóstol Juan, pero la verdad y la gracia fueron dadas por Jesucristo. Entonces, los que somos cristianos no vivimos ya bajo las reglas de la ley, sino bajo la, ¿qué? La gracia. Ahora bien, la gracia bajo la cual vivimos, escuchen bien, no anula el no matarás, ¿verdad que no? Tampoco anula el no adulterarás, mucho menos el hecho de vivir en la gracia anula lo que viene en la ley que dice no tendrás dioses ajenos, ¿verdad que no se anula? No. Entonces, ¿por qué? Pregunto yo, ¿por qué si algunos anulan el diezmo? Dicen, no, ya no, porque era de la ley. Entonces, si algo era correcto bajo la ley, ahora bajo la gracia es incorrecto. Por ejemplo, la ley decía, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Eso es bueno bajo la ley, ¿verdad que sí? Entonces, como ya no estamos bajo la ley, yo puedo decirle lo que sea a mi papá y a mi mamá. ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen no? Entonces, otra vez, si algo era correcto bajo la ley, era bueno, correcto. ¿Significa que ahora que estamos bajo la gracia, viene a ser incorrecto? Porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué el diezmo sí? Bueno, otra pregunta. Si algo bajo la ley estaba mal, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, eso estaba mal, tener dioses ajenos. Pero ahora como estamos bajo la ley, ¿ya podemos tener dioses ajenos? Ahora estamos bajo la gracia, ¿ya podemos tener dioses ajenos? Pues no, están entendiendo, ¿verdad? Eso me gusta, eso me gusta. Sí, porque imagínense, no, yo me esfuerzo y me mato para darle, y luego no entendí. Pues así como que, como dice Pablo, en una ocasión estaba medio frustrado, dice, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Les dijo a los Gálatas, me temo que, ¿de qué me sirve? Pero bueno, ni modo, decía. Pero veo que están entendiendo. Ok. Entonces, fíjate, otra vez, si algo bajo la ley estaba mal, como no tendrás dioses ajenos, eso estaba mal. Entonces, ¿eso significa que como estamos bajo la gracia, ahora ya se pueden tener dioses ajenos? No, Jesús lo dijo. Ninguno puede servir a dos señores. Ahí está. Está citando la ley. ¿Sí o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquel joven rico que llegó y dijo, quiero vida eterna. Y luego Jesús le cita la ley. Pero escúchenme, no le cita la ley ceremonial, le cita la ley moral. No le dijo, tú celebras la Pascua, tú guardas el sábado, ¿verdad que no le citó Jesús la ley moral, ceremonial? Le citó la ley moral, los mandamientos, ¿te sabes? No adulterarás, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Uy, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, como Jesús sabía que ese joven tenía a otro Dios llamado Mamón sentado en el trono de su corazón, ¿qué hizo Jesús? Como él ya había establecido, ninguno puede servir a dos señores, le dijo, bueno, saca ese Dios de tu corazón, vende todo lo que tienes
y dáselo a los pobres. Ah, no, dijo el otro, no. No. Entonces Jesús le cita la ley moral. La ley moral que está en el Éxodo y en el Deuteronomio no es ni de la ley, era muchísimo antes. Siempre ha existido. Pueblos cristianos y no cristianos, porque es algo que Dios puso aquí en el corazón. ¿Están entendiendo, verdad? Bien. Entonces, pregunto, para los que dicen que ya no diezman porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo este argumento que estoy presentando, yo les pregunto, ¿el diezmo bajo la ley era bueno, sí o no? Sí, porque si lo daban, pues era bueno. Jesús no reprobó que los fariseos y los escribas diezmaran. Lo que reprobaba era que pensaban que dando le compraban a Dios sus favores y dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces vemos claramente que Jesús no está condenando que se hiciera lo bueno, nada más que todo tiene su orden. Entonces, el mensaje bíblico sobre el dinero tiene un lugar. ¿Cuántos dicen así es? Que lo distorsionen los predicadores de la prosperidad, ese es otro asunto. Que lleven a la gente hacia la búsqueda de los bienes materiales solamente y se olviden de lo más importante de la palabra de Dios, como es la fe, la misericordia, la justicia. Eso es lo que el Señor vino a poner en orden. Pero noten que no está rechazando ni lo uno ni lo otro, simplemente en el orden debido. Entonces, el mensaje central del Evangelio no es el dinero. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El mensaje central es Cristo. Todo debe de girar alrededor de Cristo. Llevar a los creyentes hacia metas espirituales, que pongan sus ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Esa es la esencia de la predicación del Evangelio, Cristo. Pues bien, entonces, a los que dicen que no diezman porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿diezmar bajo la ley era bueno? Sí, es la respuesta. Pero entonces viene una pregunta. Entonces, ¿diezmar bajo la gracia es malo? Entonces, ¿por qué dicen algunos que sí? Hay muchos cristianos. A mí, mira cuántos correos recibo. Es más, hace poco estaba un señor allá afuera repartiendo hojas. Que no diezmen, los están robando. ¿Cuántos recibieron estas hojitas? A ver, algunos, miren. Eso es de la ley, y ya la ley ya pasó, y ya no diezmen ahí, los están robando. Y me dijeron, ¿qué hacemos? Déjenlo. Necesita leer un poquito más la Biblia, ese hermanito. No le dijimos nada. ¿Por qué? Yo no tengo temor a eso. Pero la palabra es muy clara. ¿Están entendiendo, verdad? Ojalá y le lleven este mensaje a ese hermanito, para que lo escuche, así como nosotros no le dijimos nada, pues que él también escuche, ¿verdad? Bien. Entonces, si usted dice que diezmar bajo la gracia es malo, yo le voy a preguntar, oye, ¿y por qué es malo? ¿Por qué es malo? Entonces, ¿también es malo honrar a tu padre y a tu madre? No, ahí sí, pero esperen, ¿por qué sí? ¿Y por qué justamente diezmar es malo para ti, bajo la gracia? Está bueno, ¿no? ¿Están pensando? Qué bueno. Prefiero que piensen a que se duerman. Mateo 5:17. Mateo 5, versículo 17. Aquí está hablando Jesús. Ahora, déjame hacerle una pregunta. ¿Diezmar era de la ley moral o de la ley ceremonial? ¿Alguien me puede decir? Moral. Porque escúcheme, el dinero ya existía antes de la ley.
Cuando los judíos diezmaban, no lo hacían en una forma ceremonial. ¿Estamos o no? Tenía que ver con el corazón de gratitud hacia Dios. Reconocían que habían recibido y le daban al Señor donde Él establecía que debían de hacerlo, para aprobarlos. De eso les voy a hablar en la próxima enseñanza, el próximo domingo, porque tiene una enseñanza muy profunda, muy interesante, que desgraciadamente poco se enseña, y se enseña más el otro lado, y eso lleva a un desequilibrio. Entonces, fíjate, Mateo 5, versículo 17. Aquí está hablando Jesús y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis. Aquí el vocablo penséis se tradujo del griego nomiso. Nomiso también significa suponer, también significa creer, pensar. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí: no supongan, no crean que he venido para abrogar la ley. Ahora fíjese, la ley moral, se estaba refiriendo a la ley moral o a la ley ceremonial. La ley moral, porque la ley ceremonial sí llegó a un fin, terminó, pero eso no anula lo que la Biblia dice al respecto. Y ahí es donde debes de abrir tu corazón. ¿Por qué? A la verdad de la Biblia, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos va a hacer libres, hermanos. Entonces, si abusan otros, van a dar cuentas delante de Dios. Pero no pongas esos pretextos faltos de argumentos para decir que ya no, que a poco Dios necesita mi dinero. ¿Dios necesita tu dinero? No, pero entonces ¿por qué pide? Porque prueba tu corazón, y de eso lo vamos a ver más adelante, digo, en la próxima reunión. Entonces, ¿el diezmo bajo la ley era bueno? Sí. ¿Bajo la gracia entonces es malo? No. Mateo 5:17. Fíjate, aquí entramos en materia así bien interesante. Mateo 5:17. Dice así Jesús, aquí está hablando Jesús y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Vamos a estudiar este versículo. Dice: no penséis. La palabra pensar viene del griego nomiso, con Z, para los que escriben, nomiso. Y nomiso significa suponer, significa creer, significa pensar. Entonces se lee así también: no supongan, no crean que he venido para abrogar la ley. Ahora, aquí hay otra palabra que necesita algo de explicación. La palabra abrogar viene del griego katalúo, con K, katalúo. Y katalúo significa deshacer, significa anular. Según la versión Nueva Internacional, ya la trae traducida, si alguno trae una, y dice anular. Yo no he venido, no crean, no supongan que he venido a anular la ley. Entonces no he venido para abrogar la ley, para anularla. La versión Dios habla hoy traduce suprimir, que está bien traducido. O sea, yo no he venido a suprimir la ley, refiriéndose al no matarás, no robarás, la ley moral, donde está incluido el dinero. La versión de la Biblia de las Américas dice, trae abolir. Yo no he venido, no crean, no piensen que he venido a abolir, a quitar de en medio la ley. No, sigo en el versículo 17. No he venido para anular, sino ¿para qué? Cumplir. Digan todos: para cumplir. Ahora, este vocablo es muy importante que vayamos a la etimología. Viene del griego pleroo. Y este vocablo significa completar. ¿Completar? Que era inconclusa. Habla de darle su verdadero significado, que los escribas y los fariseos, no lograron discernir para enseñársela al pueblo.
Y al no lograrla entender en su esencia, comenzaron a meter tradiciones y a mezclarlas. Y ahora era que se lavan las manos. Fíjense en lo que ellos se detenían. Tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Fíjate nomás. La ley ceremonial. Tus discípulos no guardan el sábado. Ay, sanaste a un manco el sábado. Violaste el sábado. Y Jesús le decía, qué hipócritas son. Cuando se les cae el burro a un hoyo, ¿a poco no van y lo sacan? No, pues sí. No sean hipócritas. O sea, no habían entendido ellos. Entonces, cuando dice que Jesús vino a cumplir, vino a darle, a mostrarles el verdadero significado. La ley en sí misma, observarla por sí misma, no da vida. Ya lo leímos en Romanos. Pero la gracia nos da la vida. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos nuevas criaturas, Dios pone en nosotros la semilla de su naturaleza. ¿Estamos o no? Es por eso que ahora ya dice que ya no somos esclavos del pecado. Es por eso, ahí cobra significado cuando leemos versículos como ese, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que ahora en esa nueva naturaleza, Dios pone el querer como el hacer. O sea, ya te da el poder para vencer. Porque ya no somos esclavos del pecado, dice. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora ya tenemos vida. ¿Por medio de observar la ley? No. Por medio de la gracia. Es un regalo que Dios nos dio. ¿Qué es mayor entonces, la ley o la gracia? La gracia. ¿Estamos, verdad? Ok. Entonces no he venido para anular nada. He venido para que ustedes entiendan el verdadero sentido, que siempre esta ley ha existido. Versículo 18. Estoy en Mateo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué? De la ley. ¿De cuál ley? De la ley moral. Porque la ley ceremonial terminó con Cristo. Vean Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vean conmigo, Colosenses 2, 16, ahí está ya más claro. Fíjate, vamos desde el versículo 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuánto le da gracias a Dios? Ok. 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La condenación por haber violado la ley moral y ceremonial ya no tenía vigencia en nosotros, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Versículos 15. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, versículo 16, nadie os juzgue, y menciona la ley ceremonial. Nadie os juzgue en comida o en bebida, ley ceremonial. O en cuanto a días de fiesta, de los tabernáculos, de la fiesta de San Pillín, fiesta de fiestas. ¿Tú no guardas las fiestas? No. Yo no estoy bajo la ley ceremonial. Esa ya quedó anulada. Es así. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ley ceremonial. Fíjense lo que dice el 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es la ley ceremonial? La sombra, la representación de lo que debe de venir. Cuando llegó Cristo, la ley ceremonial dejó de estar vigente, pero la ley moral, escuchen, siguió vigente. Dios sigue castigando el no matarás, eso es la ley moral, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, no pasará
Ni la más pequeño mandamiento, esto significa ni una jota ni una tilde, que son la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la comita más pequeñita del mismo escritura hebrea. Nada, dice, de esto pasará hasta que no se haya completado y cumplido. Es decir, que absolutamente nada del aspecto moral de la ley será anulado, nada. Porque la ley moral, estos principios ya existían antes de que fueran dados a Moisés. El dinero ya existía antes, el no matarás ya existía antes. Ok, vamos muy bien. Pregunto, ¿el diezmo es de la ley moral o de la ley ceremonial? ¿El dinero es algo que tiene que ver con la ley ceremonial o moral? Moral. Porque es el uso moral o inmoral que le da el poseedor de la riqueza o del dinero. Entonces, tiene que ver con la moral, nada con lo ceremonial. ¿Verdad que no? Ok, vamos muy bien. Mejor que los de las 11. ¿Será que los de las 10, de las 8 de la mañana? ¿Será que los de las 8 vienen así como medios fumigados por el cambio de horario? No lo sé. Ustedes están más despiertos. Bueno, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuáles mandamientos muy pequeños? Por más chiquito que sea, de la ley moral. Ahora, la palabra quebrantar viene del griego luo, que significa desobedecer, significa quitar de en medio, significa desligarse. Entonces, se lee así. Entonces dice Jesús, cualquiera, no importa si es apóstol, si es pastor o un cristiano en una iglesia, no me interesa. Cualquiera que quebrante, que desobedezca, que anule, que quite, que infrinja, como dice la Nueva Versión Internacional, que se desliga de cualquiera de estos mandamientos de la ley moral, por más pequeñito que sea, dice, y así enseña a los hombres. Síganme en el versículo, me gustaría que pusieran sus ojos ahí, en el versículo. Y así enseñe a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, esta frase, será llamado pequeño en el reino de los cielos, no tiene que ver nada con el reino futuro, con el Señor, sino en la actualidad presente. Entonces, esto me hace ver una cosa, hay de maestros a maestros, Hay quienes enseñan, fíjense, a que aspectos de la ley moral los violen, los hagan a un lado. No pasa nada. Dice, la gracia soporta todo. Oiga, pero fíjese que pues hice una tranza y le robé a mi patrón. La gracia te abraza, hijo mío. No te preocupes, no os preocupéis. Oiga, pastor, fíjese que pues me metí con otra mujer ahí que se me atravesó. La gracia puede todo. Aguanta todo, no pasa nada. ¿Qué? ¿Que no pasa nada? ¿Dónde dice que no? Esos son los pequeñitos maestros. Que así dice, ¿no? No solo los hacen a un lado, los anulan, sino que le enseñan a la gente a hacerlo. Por ahí anda uno que dice que es profeta, pero es de Almohadilla. Y mucho más allá de pacotilla, porque el hombre se divorció de su esposa y dice que Dios le dijo que se divorciara porque no lo apoyaba en el ministerio. Hágame usted favor. Y abiertamente lo dice a su gente. ¿Cómo cree que ha de estar esa iglesia llena de divorcios? Pues es un profetilla. La Biblia lo dice, Bueno, ¿qué más dice? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces hay dos maneras de enseñar. El que los enseña bien, si tú los enseñas bien, es porque te pusiste a escudriñar seriamente las escrituras
y enseñas bien, no los enseñas en el desequilibrio, en el desbalance. Ahora les hago una pregunta: ¿les estoy enseñando sobre la ley o sobre la gracia? ¿Los quiero volver a la gracia o que permanezcamos en la gracia? ¿Los quiero volver a la ley o que permanezcamos en la gracia? ¿Se entiende, no? Porque por allí alguno puede malinterpretar esto, porque está medio dormido, de pronto despierta cuando yo digo que la ley es buena y dice: ¿qué está diciendo? Ya está diciendo herejías el pastor. No, usted está dormido o no está entendiendo. Yo no estoy predicándoles la ley, estoy predicándoles la supremacía de la gracia sobre la ley. Pero la ley moral nunca fue anulada. Quiero mostrarles en la Biblia rápidamente cómo las exigencias que demanda Jesús a los que viven bajo la gracia son muchísimo mayores que los que Dios les exigía a los que vivían bajo la ley de Moisés. ¿Me expliqué? Vamos al versículo 20 del mismo Mateo 5. Estamos siguiendo aquí ya como lo que es un examen expositivo, versículo por versículo, tomando el pasaje. Versículo 20 dice: porque os digo, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos, ¿no? Que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia mayor que la de los fariseos. La justicia mayor es la justicia que viene por la fe. Y la justicia de los fariseos era: yo hago las buenas obras. Por eso el fariseo oraba: yo te doy gracias, Señor, que no soy como aquel. No, yo doy mis diezmos de todo, ayuno, y hacía una mezcla de la ley ceremonial con la ley moral. Pero luego entró un publicano y nada más se golpeaba: Señor, yo soy pecador, yo no soy digno, Señor, perdóname. Y Jesús dijo: ¿quién salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. Entonces la justicia de los cristianos es mayor que los que quieren guardar la ley. Entonces ahí ya Jesús está diciendo que la gracia es mayor que la ley. Seguimos avanzando, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, y cita la ley Jesús: no matarás. Que ya establecimos que no solo era de la ley, sino desde antes de la ley, y que ha sido siempre. Y que ya la ley ceremonial no rige, pero la ley moral, sí. Háganle todos, sí. Ok. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, será llevado a juicio. Esto está en Éxodo 20:13, no lo busquen. Pero vean el versículo 22. Pero yo os digo. A ver. ¿Con qué autoridad Jesús dijo? Dios el Padre, en otras palabras, Dios, el Dios de Moisés, le dijo: no matarás. Pero yo les digo, ¿está anulando el mandamiento? No, lo que está haciendo, Él está dando la correcta interpretación. Jesús se está metiendo a la raíz del por qué muchos matan a sus semejantes. Ahí va. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pregunta: ¿qué no está más difícil esto que en la ley? Ahora, la ley simplemente decía: no matarás, y la gente se podía quedar: maldito, pero ya me los pagarás. Pero dice: no matarás. Pero Dios, fulmínalo, mátalo tú, porque yo no puedo. Pero ahí estaba con el coraje, ¿me entiende? Ahora, muchos no controlaban esa amargura y ese coraje, como Caín, de celos y envidia, mató a su hermano. Ahora, Jesús dice, en pocas palabras: yo voy a la raíz de tu corazón. ¿No dice así? ¿No es esto? Yo te voy a dar el verdadero sentido de por qué dice no matarás. ¿Cuál es la raíz de no matar? El enojo, la venganza, la envidia, los celos. Y yo voy directo a tu corazón. ¿Qué demanda más? ¿La ley de Moisés o la gracia?
Háganle. Ah, chirrión, como dijo aquel. Versículo número 27. No, vamos a seguir leyendo es que a veces quiero ahorrar un poco de tiempo, pero vean el 23. Por tanto, dice, como consecuencia, fíjate bien lo que dice Jesús a sus discípulos que viven bajo la gracia. Si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa? Que los que dieron una ofrenda, trajeron sus diezmos, los depositaron hace unos minutos, pero odias a tu suegra. ¿Sabes lo que te contó esa ofrenda? ¿Qué te contó esa ofrenda? Absolutamente nada. Te lo hubieras quedado hasta que arreglaras tu corazón. Entonces Jesús está interesado en que arregles tu corazón o en tu dinero. A ver, ¿que alguien me puede decir? Ah, mire, me gusta porque están entendiendo. No dice que no ofrendes, ¿verdad que no? Dice, cuando traes tu ofrenda, si tienes cosas contra alguien, no la presentes porque no la voy a recibir. ¿Qué te parece? ¿Qué demanda más? ¿La ley o la gracia? O sea que lo que dice hace rato, ya, adiós. Si tú tienes cosas en tu corazón, si tú eres ese celoso, así amargado, voló, no tiene ningún. No, yo sembré, no sembraste nada. Porque Dios no está interesado en tu dinero, ni en tus diezmos, ni en tus ofrendas. Dios está interesado en tu corazón. Está bueno, ¿a poco no está bueno esto? Algunos ya se les atoró aquí el bistec. Hay uno más difícil. Ay, Dios. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Ley moral. ¿Por qué no le citó la ley ceremonial? Porque esa ya quedaba caduca al venir él. Y le cita la ley moral. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ay, Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ay, entonces voy a andar como caballo. Y ya no puedo ver a ninguna mujer porque... Algunos hombres han de decir, ¿para qué vine hoy? ¿Para qué vine hoy? Ya me agarraron. Mira, yo estoy viendo muchas mujeres ahorita. Eso no es pecado. ¿A dónde va Jesús? ¿Qué ley de aquí de Jalisco o de donde sea castiga a un hombre lujurioso que ve así con malos ojos a una mujer y le dice piropos groseros? ¿Qué ley castiga? Ninguna. No te meten a la cárcel por ver con lascivia a una mujer. Órale, el bote. No, ¿verdad que no? Pero ¿por qué Jesús se va al corazón? ¿Ven cómo le está dando la verdadera interpretación de la ley? Por eso la ley no se abrogó, la ley moral, esa permanece. Entonces el problema del cristianismo de hoy es que no ha sabido distinguir entre la ley moral y la ley ceremonial. Entonces lo que Jesús está aquí diciendo es no una simple mirada a una mujer, sino codiciar en su corazón, comete adulterio. Y codiciar aquí significa desear desmedidamente la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, codiciar el carro que no tiene aquel, que tú quieres y que Dios le da al otro, y estás allí codiciando desmedidamente, y eso se convierte en un ídolo, según la Biblia. Entonces dice, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunto,
¿Qué demanda más? ¿La ley de Moisés o la gracia? ¿Todavía viven bajo la gracia? Ay, me conviene mejor bajo la ley. Versículo 29, por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Obviamente esto no es literal, aunque algunos lo toman literal. El ascetismo, los ascetas. Por ejemplo, los musulmanes, cuando los agarran robando, les cortan la mano. Hoy, actualmente. Los encuentran en adulterio y los apedrean, como decía, como dice el Pentateuco, que ellos lo tienen. Los primeros 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Pero ese sacar el ojo, cortar la mano, no significa literal. Pablo dice a los colosenses: hagan morir en lo terrenal en vosotros, avaricia, idolatría, fornicación, hagan morir, o sea, que refrenes por medio del dominio propio, porque ahora ya puedes. ¿Están entendiendo, verdad? Porque fíjate, yo supe de un caso de un hombre que estaba en una silla de ruedas y su esposa siempre lo llevaba, ella lo empujaba, siempre lo llevaba donde él necesitaba ir, y seguido se peleaban ellos, porque antes de caer en la silla de ruedas, el hombre era muy adúltero, engañaba a su esposa, muy mujeriego, pues, el hombre, parrandero y jugador. Y cuando él por un accidente queda lisiado, él quedó inmóvil de casi todo, apenas movía. Yo lo conocía al hombre. Bueno, le decía a su esposa: ponme allá afuera, ahí de la puerta de la casa, para estar allí, que me pegue el sol. Pero de cuando en cuando la señora, fíjense, tenía desconfianza del hombre. ¿Desconfianza de qué? Porque estaba ahí toda así, mira, así, y pasaban las mujeres y fíjese, usted puede estar con las 2 manos cortadas, con las 2 piernas cortadas, el puro tronquito sentado allí, y usted ser un adúltero. Es que me ven así. ¿En qué está interesado Jesús? En su corazón. ¿En qué cree que está interesado Jesús respecto al dinero? ¿Dios está interesado en el dinero o en su corazón? Bueno, vámonos rápido. Versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, porque estos escribas bien listos, se avivaron, andaban en avivamiento. Se avivaron y decían: no, puedes darle carta de divorcio a cualquiera. Si ya no te gusta cómo te hace la comida, dale carta de divorcio y cásate con otra. Entonces cuando llega Jesús y le preguntan: ¿por qué Moisés les permitió que les diera carta de divorcio? Y Jesús los mira y dice: por la dureza de vuestro corazón, porque así no fue al principio, ni será. Pero algunos avivados ahora están haciendo creer a los cristianos que sí se puede divorciar por cualquier causa. El profetilla ese que les dije, su argumento dice que él se divorció de su esposa, pues porque no, que Dios le dijo, pero que porque ella no apoyaba su ministerio, entonces que Dios le dijo: divórciate de ella y yo te voy a dar otra mujer que sí te apoye en el ministerio. ¿Ustedes creen que fue Dios el que le dijo? Fue el Marduk ese, el que le reveló a Murabi. Ese fue el que le dijo a ese profetilla. ¿Ustedes creen que Dios va a decir eso hoy? Imposible. ¿Por qué? Porque la ley moral nunca pasará.
Siempre será, y el matrimonio siempre será guardado por Jesús. Nada más que aquí fíjate lo que dice. Estoy en el 30 y qué, 32. Fíjate lo que dice. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, por causa de engaño, de adulterio, esa es la concesión. Que Jesús solamente dice, podrás hacerlo. Pero ahora se divorcian, que porque no soy del G12. Ah, pues divórciala. Yo tengo testimonios documentados de gente que le han dicho así. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Luego dice, hace pues que el que se casa con la repudiada, cometa adulterio. No, hermanos. Cristo vino entonces a dar el verdadero sentido. En el versículo 38 rápidamente dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Esta ley tenía el propósito de darle al ofensor el pago que merecía, ni más ni menos, ni exceso de castigo, ni castigo disminuido. Era ojo por ojo, mataba, pagaba con su vida. ¿Entienden? Robaba una vaca, tenía que pagar la vaca completa. Lo emboscaba y le tiraba un machetazo y le cortaba una mano. La ley decía que le cortaran una mano, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ve lo que dice? Pero yo os digo, caray, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está hablando? De no vengarte. Jesús está yendo al corazón. Cuídate de la amargura, no te vengues por ti mismo. Versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Aquí lo que Jesús está diciendo es, no te pongas al nivel de un delincuente, de un rufián, de uno que no conoce a Dios. Pregunta, ¿qué demanda más, la ley o la gracia? La gracia. Un último ejemplo, versículo 43. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Levítico 19, 18. ¿Oísteis esto? Entonces, sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ven? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los paganos? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué demanda más, la ley o la gracia? La gracia. Conclusión. Pregunto, ¿quién exige más, la ley o la gracia? La gracia. ¿Es superior la gracia que la ley? Si usted responde que sí, entonces yo le pregunto, ¿por qué dice usted entonces, yo no diezmo porque estoy bajo la ley? Yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si usted no da diezmos porque está bajo la gracia y no bajo la ley, entonces usted da conforme a la gracia, ¿sí o no? Entonces su respuesta debe de ser, sí, claro, Pablo dijo, porque el Nuevo Testamento no trae un versículo del mandamiento de diezmar, dice. ¿Cierto? Es cierto, pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, como estamos viviendo bajo la gracia, no damos por obligación. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por ¿qué? Necesidad, o sea, por obligación.
porque tenga que hacerlo. No, sino que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, como usted no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, y como la gracia es mayor, entonces usted da más que el diezmo. Ya les cayó el chahuistle. Para los que nos oyen lejos, ya los agarró el Señor. Les tumbó sus argumentos carnales y codiciosos y sacó lo que verdaderamente hay en tu corazón. Pues no diezmes conforme a la ley, hazlo bajo la gracia. ¿Qué demanda más, la ley o la gracia? Entonces, supongo que tú estás dando más que bajo la ley. Entonces supongo que tú das más del 10%, porque estás bajo la gracia, ¿no? Miren, hermanos, termino ya con esto. Ya, ¿para qué? Ni vamos a recoger una ofrenda, ni nada, no, eso sería manipulación. No. La ley te exigía el 10%. Escúchame, la gracia te exige todo. La ley exigía que el sábado se dedicara para la adoración a Dios. La gracia te demanda que 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días del año son del Señor. La gracia te dio todo, la gracia te pide todo. Yo me quedo con la gracia. Y cuando doy, lo hago como propuse en mi corazón, pero mi corazón, como no está bajo la ley, sino bajo la gracia, es más de lo que la ley de Moisés me exigía. ¿Dónde está tu corazón en respecto al dinero? Ahora ya te quieres ir a la ley, ¿verdad? Para que queden 10%. Qué simpático eres, hermano. Dios saca a la luz lo que hay en el corazón, porque Él está interesado en tu corazón, pero no en tu dinero. Amén. ¿Cuál es la actitud tuya ante las cosas materiales? Con esta crisis en la que está el mundo entero, algunos ya le dejaron de dar a Dios, fíjense. Es que si no, no me va a alcanzar. Mira qué sabio eres. Qué sabiduría la tuya. Te felicito. No te felicito. Mamón te ha metido esa idea en la cabeza. No te va a ajustar cuando debería de ser lo contrario. ¿Sí o no? Bueno, de eso vamos a hablar el próximo domingo. Vamos a orar. Ahora ya quedó al descubierto el corazón. ¿Dónde lo tienes? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos las gracias, Jesús, porque tu palabra ahí está, Señor, y nos das el privilegio, la gracia de escudriñarla y sacar los tesoros de las verdades acerca de todo lo que tú, Señor, has escrito allí. El hecho de que se abuse de la gracia, de los milagros, del ministerio, del dinero, eso no anula las verdades al respecto. Esta es una verdad, Señor, que aún los falsos maestros pueden tomarla y seguir abusando de las ovejas. Esta enseñanza, hermanos, puede ser torcida y decirle a la gente que ahora deben de dar más porque no están bajo la ley sino bajo la gracia, y les van a seguir sacando el dinero. Pero ¿sabe quiénes son esos? Los amantes del dinero. ¿Y quiénes son los engañados? Los ignorantes de la palabra de Dios. Pero usted, nadie va a abusar de usted si usted no lo permite. Pero usted está bien consciente de lo que la Biblia dice respecto del dinero. Amén. El dinero, que Dios se lo multiplique, pero no lo tenga en el corazón sino en la mano.
para darle a Dios, para darle al que necesita. En esta crisis que está entrando el mundo, algunos hermanos ya empezaron con los efectos de eso. Yo me acabo de encontrar uno, hermanos, esta semana. Su negocio dependía de los Estados Unidos, apenas ni para comer. Mira, él no me lo dijo, pero yo me enteré, le pregunté y me dijo, no, Dios suple. Le digo, sí, pero no, dice, yo tengo fe en el Señor. Sí, le dije, pero dime la verdad. Bueno, la verdad es que estamos comiendo una vez al día. Una vez al día. Yo traía 1,000 pesos. ¿Y qué creen? No, pues me quedé con ellos. No, pues ahí que Dios lo ayude. ¿Ustedes creen eso? Y tú dices, 1,000 pesos. No, sí, 1,000 pesos no es nada, 1,000 pesos. Pero para él dependía de darle esa semana de comer a sus hijitos. Fíjate nada más. De tener esos 1,000 pesillos es pecar. ¿Entendieron? ¿Dónde está tu corazón? Si ves que tu hermano tiene necesidad y cierras tu corazón, no me digas que eres muy cristiano. No, fíjate. Ay, está más difícil, hermano. Bueno, pues entonces, ¿cómo dicen? Yo me quedo de todas maneras con la gracia, porque la gracia fue la única que me dio la salvación. ¿Qué puedo yo pagar? ¿Qué puedo dar? Nada, pero sí puedo corresponder en algo, ¿sí o no? Demostrando lo que Jesús hizo. Me dio, bueno, yo puedo dar también. Amén. Gracias te damos, Padre. Que esta palabra quede bien grabada en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.